Ok, muy buenas tardes, chicos. Pues estamos aquí de vuelta para comenzar a revisar el contenido de comportamiento organizacional. Entonces, vamos a arrancar con algunos conceptos básicos para, para empezar a dar sentido a esto, ¿vale? Y la clase pasada te había dado un poquito como que este contexto del temario de lo que íbamos a estar revisando, que tiene que ver con que comprende el comportamiento humano en las organizaciones, y te presentaba este modelito en donde todo ser humano tiene en sí procesos psicológicos sobre los cuales va a estar en constante interacción estos procesos, pero sobre todo le van a ayudar para adaptarse y le va a ayudar para tomar decisiones y para sobrevivir a lo largo de toda su existencia, ¿no? Y así como vivimos a lo mejor en casa y estos mecanismos los adaptamos, o estos procesos psicológicos se van adaptando, por ejemplo, a casa, al trabajo, a la escuela, ¿no? A los amigos, pues en el contexto laboral específicamente, estos procesos se encuentran muy expuestos, muy potencializados, porque finalmente cada uno de ellos va a influir en el resultado precisamente del comportamiento, ¿no? Entonces, pero bueno, para empezar es importante definir esta parte de lo que es comportamiento y conducta, porque si bien son conceptos que están súper relacionados, son muy parecidos, hay diferencias sutiles. Entonces, vamos a empezar a definir un poquito lo que es conducta, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar de conducta organizacional que de que de comportamiento organizacional, ¿sí? Quiero que por favor tomes en cuenta que la conducta va a ser el conjunto de acciones que derivan de la presencia de un estímulo. ¿Sí estamos? Eh, una conducta en sí es la acción que se realiza en presencia de un estímulo, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la imagen, por ejemplo, tienes un trabajador que uno está ejecutando la conducta de aventar el ladrillo y el otro está ejecutando la conducta de cachar el ladrillo, ¿no? Entonces, las conductas se derivan, chicos, de dos elementos: los estímulos y las respuestas principalmente, y vamos a ver también más adelante de las consecuencias, ¿sí? Esto es, la conducta va a ser en sí la acción que yo voy a realizar cuando se me presente un estímulo. ¿Sí estamos? Y hay conductas que, por ejemplo, son reflejas, ¿sí? O sea, hay conductas, por ejemplo, tú, por ejemplo, a lo mejor puedes pensar en el amor de tu vida, por ejemplo, y cuando piensas en el amor de tu vida, ¿sí? O cuando ves al amor de tu vida, ¿no? Pues obviamente se te palpita el corazón, ¿no? Te late como burro sin mecate. Entonces, esas son conductas reflejas, le llamamos en conductismo conductas respondientes, que tiene tu organismo que tú no las controlas. A lo mejor te empiezan a sudar las manos, esa es una conducta, es una acción que está realizando tu cuerpo como resultado de un estímulo que es de alguna manera evocador, ¿no? Está evocando una conducta, pero es una conducta que tú no controlas, ¿sí? Otra conducta que podría ser, por ejemplo, sería tomar agua, ¿no? Tomar agua es una conducta orientada, pues, a satisfacer una necesidad fisiológica, ¿sí? Le llamamos en conductismo, le llamamos conducta operante, ¿no? Es una conducta sobre la cual tú vas a operar en el ambiente para tener un beneficio, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos de conducta, chicos, pero bueno, yo solamente quiero que entiendas que la conducta va a ser la acción que se va a ejecutar derivada de un estímulo, nada más. ¿Sí estamos? Ahora, ¿qué es el comportamiento? El comportamiento ya viene a ser algo mucho más complejo, ¿sí? El comportamiento ya viene a ser el resultado de la interacción de los procesos internos del individuo en relación a aspectos también ambientales y externos, que se traducen en actos realizados por las personas. O sea, podríamos decir que tú puedes ver una conducta y puedes ver un comportamiento al mismo tiempo. Sin embargo, la conducta solamente va a derivar en la acción,
¿sí? El comportamiento, digamos que el resultado es la acción, pero lo que hay detrás de la acción, ¿sí? Tiene que ver con resultados de procesos psicológicos como el pensamiento, como las emociones, como los juicios, las creencias, las percepciones, y que dan como resultado, ¿sí? Un acto, ¿vale? Entonces, acá no es tan, digamos que no es tan sencillo como verlo como una conducta, de que a un estímulo voy a tener una respuesta. El comportamiento tiene que ver con, con el resultado que da la interacción entre el proceso psicológico interno en cuanto hace a pensamientos, emociones, sentimientos, memoria, aprendizaje, atención, etcétera, y el ambiente externo, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me corren si a mí, por ejemplo, vamos a suponer que a mí me corren de mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el comportamiento que yo puedo tener? Bueno, el comportamiento que yo voy a tener, pues es que a lo mejor se me va a ver tristeza, voy a estar haciendo mi caja con mis cosas, ¿no? A lo mejor me quedo callado, ¿no? No digo nada, ¿no? Pero ese resultado, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento en sí? Tomar mis cosas e irme. Pero ese resultado lleva consigo un conjunto de creencias, de juicios, de conceptos que dan como resultado la acción. El comportamiento es mucho más que una simple conducta, ¿sí? La conducta es simplemente el estímulo con la respuesta. El comportamiento es, hay un estímulo, sí, efectivamente, pero hay elementos que interaccionan con ese estímulo y conmigo. Y eso yo lo tengo que procesar para dar una respuesta al ambiente. Y ese es el comportamiento. Entonces, en síntesis, chicos, conducta es simplemente la parte de ante un estímulo hay una respuesta, mientras que el comportamiento es hay un estímulo, hay un conjunto de procesos psicológicos que están interactuando, hay elementos externos ambientales que también influyen, también interactúan, y eso da como resultado una acción, que la podríamos decir que es una conducta, ¿sí? O sea, podemos decir que el comportamiento se traduce en conductas, ¿sí? Pero el espectro que compone el comportamiento es mucho más amplio que una simple conducta nada más. No es nada más lo que ves que hace la persona, sino que es también eh, todo el backstage que hay en cuanto hace a sus componentes psicológicos y ambientales, ¿vale? Bueno, entonces una vez diferenciado esto, cuando hablamos de comportamiento organizacional, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los comportamientos, ¿sí? Es decir, del resultado, nosotros lo que vamos a estudiar es el resultado, ¿sí? De las acciones que van a hacer los individuos derivado de las interacciones ambientales y de sus propios procesos psicológicos. ¿Sí estamos? Ahora, esta es base de lo que es la raíz o la principal razón de ser de la ciencia llamada psicología, chicos. ¿Sí? La psicología la podemos entender como el estudio, control y predicción del comportamiento humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la psicología? La psicología es que a través de un método científico estudia el comportamiento, ¿sí? Es decir, estudia los elementos que hacen a la conducta, pero también a los procesos mentales y también a los procesos afectivos, ¿sí? Y cómo estos interactúan en el ambiente y con el individuo para que el sujeto presente determinado comportamiento, ¿sí? Entonces, ese es básicamente lo que sería nuestros primeros conceptos, ¿sí? Y dentro de los procesos psicológicos, pues obviamente empiezan a interactuar todos estos elementos para dar un resultado que es precisamente este comportamiento. Ahora, en los procesos psicológicos básicos, chicos,
pues tenemos primero que nada, así digamos que lo más básico, lo más elemental en términos de comportamiento para poder entender los procesos psicológicos básicos, ¿sí? Es entender lo que son los procesos de sensación. ¿Qué voy a entender que es una sensación? Una sensación yo la voy a entender como la captación de un estímulo a través de los sentidos, ¿sí? Y las sensaciones lo que provocan, pues es finalmente, muchas veces nos pueden provocar conductas simplemente, conductas reflejas, ¿sí? O sea, tú, por ejemplo, si tú trabajas, por ejemplo, en una fábrica, ¿sí? En donde está la maquila y en donde están las máquinas y todo esto, pues es un ruido constante, 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 que tu cuerpo se estresa, tu cuerpo se cansa de escuchar eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que terminas haciendo? A lo mejor comprándote unos tapones para los oídos, por ejemplo, ¿sí? Y fíjate cómo un simple estímulo, una simple sensación, ¿sí? Puede generar conductas reflejas de estrés, de incomodidad, ¿sí? De huida, de escape, ¿sí? Simplemente por percibir sensaciones que, no son que son desagradables para el cuerpo, chicos. Y ahí entra algo súper importante que lo comentaremos a lo mejor en su momento, pero si no, de una vez aprovechamos, es cuidar los ambientes de trabajo, chicos. O sea, tú como administrador debes de tener en cuenta que el trabajo, el lugar de trabajo donde te desempeñes, es un lugar que debe de tener un ambiente y debe de tener un clima, ¿sí? Un clima que permita sentirte cómodo. Los seres humanos, chicos, estamos donde trabajamos porque nos sentimos cómodos, porque nos sentimos felices, porque nos sentimos adaptados. O hay mecanismos que hacen que yo me sienta más o menos adaptado, ¿sí? Pero es vital, chicos, cumplir con esta parte de la higiene laboral, la higiene sensorial, ¿sí? Porque es terrible, por ejemplo, entrar, por ejemplo, a oficinas burocráticas en donde entras y inmediatamente se siente, ahora sí en términos de sensación, inmediatamente tú sientes, ¿sí? Una carga, una pesadez, porque ves el escritorio lleno del burócrata con pilas y pilas y pilas de expedientes, de papeles, ¿no? Todo en desorden. Entonces, eso, eso a la larga cansa al colaborador, eso cansa al trabajador, ¿sí? Eso lo fastidia. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso porque en términos de sensación nos adaptamos al estímulo. O sea, yo me voy adaptando, ¿sí? A las circunstancias laborales. Entonces, de repente puede ser que yo, por ejemplo, desde que yo entré a mi trabajo, pues siempre ha habido pilas y pilas de expedientes y no puedo terminar de revisarlos todos o no puedo terminar de capturarlos todos y ya es un hábito que esos expedientes están siempre ahí y de repente te vas dando cuenta que ya vas acumulando cosas que ni siquiera necesitas. Sí, hay una técnica que se llama las 5 S japonesas, que tiene que ver con la generación de ambientes de calidad en el trabajo, chicos. Y es esta parte, es tener organización, limpieza, constancia, pulcritud, ¿sí? Y son principios básicos para generar ambientes de calidad en el trabajo. Chicos, necesitamos generar sensaciones agradables en el trabajo. No es posible que como líderes, ¿sí? Le entreguemos a nuestros colaboradores eh, ambientes en los cuales son estresantes o no son inspiradores. Puede ser que a lo mejor sea un lugar limpio, pero a lo mejor no inspira, ¿sí? Y eso también es frustrante para el colaborador, porque el colaborador debe sentirse feliz en el trabajo, debe sentirse feliz en llegar cada mañana a realizar su función, ¿sí? Y entonces es parte de tu rol como administrador el hecho de ofrecer ambientes de calidad en el trabajo, ¿sí? A través de cuidar los procesos sensoriales, importantísimo. Fíjate cómo aún a pesar de que
los procesos sensoriales son de lo más básico que tenemos, también es de lo que más te puede generar ausentismo laboral o rotación de personal, ¿vale? Entonces, a cuidar mucho los procesos sensoriales, chicos. Y otra cosa súper importante, la parte de lo que son los procesos de percepción. O sea, yo capto un estímulo, ¿sí? Y este estímulo es percibido en el ambiente, ¿sí? Entonces, es percibido en el ambiente por alguien más, ¿sí? Entonces, la percepción, chicos, yo la voy a entender como la interpretación de las sensaciones, ¿sí? Yo le puedo dar una interpretación a un estímulo. Por ejemplo, yo te podría decir, vamos a suponer, por ejemplo, que tú estás tomando tus clases virtuales. Tus clases virtuales son un estímulo para ti. Ese es un proceso de percepción. ¿Cuál es el proceso sensorial? ¿Cuál es la sensación? La sensación es la clase virtual que la estás tomando en tu celular, en tu laptop, en tu target, ¿no? Entonces, eh, digamos, lo que da la percepción es la interpretación de ese estímulo. Si tú estás en tu gadget viendo tu clase de comportamiento organizacional, ¿sí? Puede ser que a lo mejor eh, un alumno diga, wow, o sea, me encanta, me fascina la clase. Es más, me gustan más las clases así que las presenciales. Pero puede haber otro alumno que diga, no, no me gusta, no es el mismo sabor, las clases están aburridas, eh, no me interesa, no despierta mi curiosidad, ¿sí? Yo quiero tener las clases presenciales. Aunque es el mismo estímulo, que el mismo estímulo es la parte de la clase virtual, las interpretaciones son diferentes, ¿sí? Es como, por ejemplo, ahorita con la pandemia, ¿no? Ahorita con la pandemia hay gente que está aterrorizada, hay gente que no sale de la casa, hay gente que si sale de la casa sale con traje de astronauta, ¿sí? Y hay gente que la ves como si nada, ¿sí? Son percepciones distintas. Esto es, son interpretaciones distintas. ¿De qué depende la percepción? La percepción depende de los significados internos que yo tenga, ¿sí? Si yo a lo mejor soy una persona que tiene rasgos de personalidad aprensivos, temerosos, miedosos, soy una persona que es muy sugestionable, muy influenciable, probablemente yo tome, o a lo mejor mis rasgos son muy obsesivos, muy controladores, entonces muy probablemente yo tome medidas muy drásticas. Y a lo mejor yo no salga de mi casa, pero para nada. Y a lo mejor hay gente que es, por ejemplo, más relajada, menos aprensiva, digamos, a lo mejor no tiene tanto apego, ¿no? Con esa parte de esa idea colectiva, ¿no? De la sensación que genera esta pandemia o esta enfermedad, y a lo mejor sale y le vale, ¿sí? Ahora, ¿quién está bien? ¿Sí? Aquí la cuestión no es quién está bien, aquí la cuestión es qué resultados te da, porque puede ser que a lo mejor el que sea obsesivo ahorita esté encerrado en su casa y no se enferme, y el que sale sin nada y le vale gorro la vida, o tenga que salir a trabajar, pero pues no se cuide, pues a lo mejor se enferma, o a lo mejor no, ¿no? Esto es, no, no tiene que ver con la parte de lo que es bueno o malo, ¿sí? O quién está bien o quién está mal, ¿sí? Nadie está bien y nadie está mal, chicos. Todo depende con el cristal con que lo mires, ¿sí? Esa es la realidad. Y la realidad, chicos, es que hay una frase que dice así, ¿no? Dice, el 5% de lo que pasa en tu vida, ¿sí? Son situaciones, son circunstancias, son contingencias que te van a llegar. Son como las cartas que te da la vida. Si estamos en tu juego de la vida, ¿sí? El 95% restante es cómo tú reaccionas ante esas circunstancias, ¿sí? Ahí ustedes, yo les puedo referir una película hermosa que se llama La vida es bella. Sí, es una película italiana hermosísima
en donde el contexto es en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración en Italia, y, y te das cuenta como Guido, que es el papá, Guido es un padre de familia que se lo llevan junto a su hijo, pequeñito de 5 años, y a su esposa se los llevan a los campos de concentración, y como Guido le hace pensar a su hijo que todo es un juego, ¿sí? Y es una comedia hermosísima, muy triste, llora uno muchísimo, véanla si pueden, pero él juega con la perspectiva, él juega con la percepción de su hijo a fin de que su hijo no sufra en ese campo de concentración. Y todo ese proceso tan doloroso que vive en el campo de concentración lo hace ver como un juego. Y es un cambio de perspectiva total. Y es muy aleccionador. Entonces, véanla, chicos, es súper interesante. Otro proceso, chicos, muy importante es el proceso atencional, ¿sí? Y esto creo que lo veíamos un poquito en la parte de lo que era capacitación y desarrollo. La atención, chicos, ¿qué es la atención? La atención va a ser la capacidad de concentrar los esfuerzos cognitivos en un estímulo determinado, ¿sí? Yo puedo, yo puedo tener, digamos, esto se aplica mucho en procesos de capacitación, ¿sí? Acuérdate que para poder conseguir los procesos de memorización de aprendizaje, fundamentalmente tienes que tener el proceso atencional. Si la persona no te atiende, no hay el resultado esperado en cuanto a la parte de memorización, en cuanto a la parte de aprendizaje, en cuanto a la parte de análisis, en cuanto a la parte de síntesis, de evaluación. O sea, la atención es una puerta de entrada sobre la cual necesitamos captar del colaborador para poder generar otros procesos, ¿sí? Es como la primera puerta de entrada que me va a permitir entrar a otros procesos psicológicos de mi colaborador. Entonces, los procesos atencionales, chicos, son súper importantes porque si no, muchas veces si no logramos llamar la atención del colaborador, el colaborador no va a aprender, ¿sí? Entonces, ¿cómo llamamos la atención? Pues de muchas maneras, ¿sí? Puede ser de manera disruptiva, ¿sí? Puede ser poniendo un gran estímulo, ¿sí? Por ejemplo, si te ponen un bono de productividad y el bono es consistentemente bueno, entonces tú vas a prestar atención, o sea, tú vas a discriminar todo lo que hay en tu ambiente y vas a prestar atención a ese estímulo que te están presentando, ¿vale? Bueno, otro de los procesos, chicos, fundamentales que, bueno, ya habíamos visto en la materia de capacitación era la parte de lo que era el aprendizaje. Y bueno, creo que ya lo repetimos mucho en capacitación y estoy seguro que te vas a acordar de ello, pero de todas maneras esto es un reforzamiento y nos ayuda. Entonces, ¿qué es el aprendizaje, chicos? El aprendizaje es otro proceso psicológico básico, ¿sí? En donde lo que buscamos es un cambio en el comportamiento y un cambio en las estructuras del pensamiento que derivan de la experiencia, ¿sí? Entonces, el aprendizaje, chicos, ustedes ya llevaron capacitación y desarrollo conmigo y ustedes saben que para lograr el aprendizaje, tú tienes que utilizar determinadas estrategias para poder captar la atención, que es lo principal, ¿sí? Pero sobre todo para garantizar que se alcance el objetivo. Y el objetivo, acuérdate que se traduce en términos de comportamiento. Yo no puedo decir que alguien aprendió porque le pregunté que se me había entendido, ¿sí? ¿Cómo verificas el aprendizaje de alguien cuando ejecuta la conducta, ¿sí? O cuando realiza el comportamiento, ¿sí? Entonces, eso tú ya sabes cómo verificar objetivos de aprendizaje en una sesión, tú ya sabes cómo redactar objetivos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque este proceso, chicos, es fundamental para lo que es tu desarrollo como administrador. Porque toma en cuenta que tú vas a tener gente a tu cargo, gente que va a ser novel, gente que va a ser nueva y que tendrás que someterlas a procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y lo importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje no es demostrarle tú qué tanto sabes, ¿sí? Es garantizarle a tu colaborador que va a haber un cambio en su conducta.
Eso es lo fundamental, ¿sí? No el hecho de que tú te luzcas con tus conocimientos, sino más bien ver que él los haga. ¿Estamos? Y otro proceso que está súper vinculado, que es la parte de la memoria, ¿sí? ¿Qué es la memoria, chicos? Bueno, la memoria es esta capacidad cognitiva que tengo de almacenar información para poder recuperarla y con ella poder tomar decisiones para intervenir en mi realidad, ¿sí? La memoria es un proceso que está súper vinculado con el aprendizaje, porque si no hay memoria no puedo aprender, ¿sí? Eh, si no hay un proceso memorístico, no puedo generar un aprendizaje. Sin embargo, no todo el aprendizaje es memoria, ¿sí? Yo puedo memorizar algo, ¿sí? Yo puedo memorizar algo y no haber aprendido, pero para aprender es fundamental el proceso memorístico, esta capacidad que tienes para recuperar la información. ¿Sí? Es cuando estás, como cuando estás en el trabajo, por ejemplo, y pues, no sé, vamos a suponer que, por ejemplo, tu jefe te regaña, ¿sí? Te regaña porque a lo mejor se te olvidó entregarle un documento, ¿sí? Entonces, invariablemente esa experiencia va a generar un cambio en ti para que para la próxima el documento lo tengas a tiempo. Cuando tú ya tienes el documento a tiempo y ya le dices, jefecito, ahora sí, ya está el documento en tiempo y forma como usted lo quería. Cuando tú logras hacer ese cambio, decimos que ha habido un aprendizaje. Ese aprendizaje está vinculado con la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria, ¿sí? Para que tú hayas aprendido eso, tú tuviste que haber tenido la experiencia que quedó registrada en un engrama en la memoria para poder recuperarla y con eso afectar tu realidad, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo no le entrego el documento a mi jefe, él me regaña, para la próxima sigo sin entregarle el documento, él me vuelve a regañar y para la próxima yo sigo sin entregarle el documento y él me vuelve a regañar. Ahí, aunque hay un proceso memorístico, porque la persona invariablemente se acuerda, no hay un aprendizaje. Y no hay aprendizaje porque si bien sí recuerda las experiencias previas, incluso luego le decimos a los colaboradores, es que ya te había yo dicho, ya te lo dije, aunque se lo digas, si no hay un cambio, no aprendes, ¿sí? Entonces puede haber memoria, pero puede no haber aprendizaje, ¿vale? Bueno, otro de los conceptos fundamentales, chicos, es la parte del concepto de motivación, ¿sí? Que los procesos motivacionales, pues, bueno, la motivación en sí tiene mucho que ver con esta parte digamos, todos los procesos que hemos estado revisando hasta acá, chicos, son fundamentales que los tengas como muy claros, ¿sí? Que van como un engrane, ¿no? O sea, van interactuando cada uno de ellos y vamos a ver que la motivación va a ser un proceso psicológico interno que activa, mantiene y dirige la conducta, ¿sí? La motivación viene de motivo y de acción y tiene que ver con la parte de mover. La etimología de motivación es mover, es movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver, de hecho, este es todo un tema de motivación, chicos. Incluso los que son RI, relacionistas industriales, llevan una materia especial que así se llama motivación, en donde estudiamos la motivación y los distintos tipos de motivación que pueden existir. La motivación está muy ligada al aprendizaje, porque todo lo que te motiva deriva de lo que aprendes, ¿vale? Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, chicos. Esta es como que la cápsula de los primeros conceptos psicológicos. Nos falta revisar otros poquitos. Vea completando, por favor, tu guía. Vea completando tus tareas. Si hay dudas, por favor, no olvides dejarla en la caja de comentarios. Igual, espero tus comentarios, por favor. Dudas, preguntas, comentarios, lo que quieras. En la caja de comentarios, coméntalo. Y nada, chicos, nos estamos viendo para la siguiente.